Damos inicio a nuestra cápsula informativa número 2 de acuerdo a nuestras materias sobre teoría del Estado. Y bien, mediante nuestros avances estábamos concluyendo la clase pasada sobre los elementos del Estado y en este caso vamos a realizar un paréntesis para entender los elementos formativos y los elementos posteriores del Estado. Anteriormente hablamos de aquellos que corresponden a los formativos, como fue población, territorio, soberanía y gobierno. Mediante estos dos apartados, pues podemos definirlos, ¿no? Que los elementos han sido definidos como población, es el conjunto de habitantes localizados en una área geográfica determinada o determinable. El territorio es la porción de tierra, agua, y espacio delimitado geográficamente o administrativamente. El gobierno es el conjunto de organismos políticos y personas que dirigen un Estado y la soberanía es la cualidad del poder del Estado que le permite autodeterminarse y autogobernarse libremente sin la intervención de otro poder, de tal manera que el Estado soberano dicta su constitución y señala el contenido de su derecho. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que haciendo mención de esta pauta de la soberanía, estaríamos hablando también directamente de lo que significa o significó en su momento, ¿no? El Pacto Federal en cuanto a nuestro Estado mexicano, pues ya que nosotros estamos conformados por entidades federativas, las cuales son también libres y soberanas que conforman la República Mexicana. Ahora bien, la manera en que se relaciona un territorio como delimitante del espacio físico de residencia de las personas vinculadas por costumbres, idioma y religión, con un orden jurídico que las rige por reglas uniformes válidamente producidas por un órgano competente para ello. Se asocia con la política. Ahora bien, estos puntos son muy importantes porque recordemos que también tenemos ciertas ciencias auxiliares dentro de esta pauta de la teoría del Estado. Y dentro de este punto también cabe mencionar que pues el Estado es la fuente formal de la validez de todo derecho, es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurado y regido por un orden jurídico. El territorio, esta porción geográfica que habíamos definido anteriormente, tiene dos pautas que podemos mencionar, que es parte del territorio nacional, porción de tierra que pertenece a un determinado país, y la propiedad privada, disponen de un bien el cual se los transfiere el Estado. Esta potestad, esta facultad, recordemos, de la propiedad privada fue uno de los principales derechos, ¿no? Fundamentales que fueron consistiendo en nuestra Constitución y, por supuesto, en la parte de la estructura de nuestro Estado. Ahora, en cuanto a la población, habíamos mencionado que existe las cuestiones de extranjeros, los residentes, ¿no? Los apartados, por ejemplo, el derecho de la nacionalidad y, por supuesto, aquellos nacionales pues son mexicanos por nacimiento y nacen en el territorio de la República. O pues por supuesto recordemos las cuestiones del el ius sanguinis, que también transfiere la potestad de la nacionalidad, o el ius soli. El jurídico protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir los deberes y responsabilidades. Ahora bien, de acuerdo a esta pauta soberana, pues también nuestro Estado mexicano reconoce a la soberanía como la capacidad o derecho de regir las directrices políticas, administrativas y económicas de un determinado territorio. De acuerdo a esto, pues entonces ya podemos hablar de los tres poderes de la Unión, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. De acuerdo a estos puntos, pues ya iremos abordando cada uno de ellos en su determinado momento. Regresemos a este punto de manera general sobre el mismo estudio de la soberanía. Hacemos hincapié en la importancia de esta palabra o este concepto porque también es parte de la conformación de varios estados modernos. Y aquí, de acuerdo a la diapositiva, de una manera muy general, estamos aportando distintos conceptos que son más completos, ya que igualmente a la soberanía, pues como elemento esencial de estados modernos, atendiendo a su clasificación de soberanía exterior e interior, se le ha denominado también supremacía e independencia, lo cual ha originado para este elemento la acuñación de términos como los siguientes:
potestad suprema independiente para determinar el contenido concreto del orden jurídico, como capacidad jurídica y real de decidir, como facultad absoluta de autodeterminarse mediante la expedición de una ley suprema que tiene la nación. En todo caso, la soberanía interior se relacionará con el concepto de supremacía cuando el ejercicio del poder se realice en condiciones de superioridad, o bien la soberanía exterior se compararía con el término independencia en la medida que el poder se ejercite en condiciones de igualdad y respeto frente a otro poder. En el contexto de la historia de la soberanía, pues también ha sido trascendental que nosotros encontremos la importancia de poder determinar pequeños momentos dentro de nuestra misma constitución, ¿no? En la historia, pues es trascendental que en su origen y la naturaleza, el desarrollo y evolución del poder y tanto sus titulares es una etapa culminante y lo representa el momento en el que se planteó la controversia entre titularidad de la supremacía de un Estado secular y el poder de la Iglesia. Durante la Edad Media, particularmente, cuando se trató de justificar el triunfo ideológico de este Estado, encarnado por un monarca absoluto frente a los señores feudales y al papado que disputaban ese poder con base a una ideología teocrática. En este contexto histórico también podemos hablar de la teoría de las dos espadas, con argumentos que permiten la separación del poder espiritual y del poder temporal, y con ello sentar los fundamentos y antecedentes para otras teorías como la teoría del Estado Nacional, la cual también iremos abordando posiblemente en nuestra próxima sesión calendarizada para la próxima semana. Ahora bien, todas estas pautas nos van a llevar a los elementos ya con el Estado constituido, que básicamente sería hablar de el poder público y el gobierno. Así que en este mismo apartado me gustaría citar aquellos conceptos primordiales. De acuerdo al diccionario jurídico de Rafael de Pina, poder es la autorización en virtud de la cual una persona ejerce en nombre de otra los actos jurídicos que ésta le encargue. Conjunto de atribuciones conferidas por la ley a un órgano de autoridad, o bien un imperio, dominio o jurisdicción que se tiene para ordenar, mandar o hacer una cosa y que la esfera política se manifiesta como poder ejecutivo, legislativo o judicial. Eso nos lleva precisamente a reconocer que en los poderes públicos pues es el conjunto de órganos en que se encuentra depositada la autoridad de los diferentes poderes del Estado. Por lo tanto, también citamos en cuanto al significado de gobierno y en sentido amplio conjunto de los órganos mediante los cuales el Estado actúa en cumplimiento de sus fines. En sentido restringido, es un conjunto de los órganos superiores del Poder Ejecutivo bajo la presidencia del jefe de Estado. Por lo tanto, con estos conceptos pasaríamos a nuestro consecutivo tema. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula informativa.